Buenos días, mi nombre es Dana Ospina, soy estudiante de medicina de primer semestre de la Universidad Antonio Nariño y hoy les vengo a hablar un poquito de historia. Ustedes se preguntarán, bueno, esta mujer, ¿por qué viene a hablar de historia si es de medicina? Y todo tiene un porqué. Yo creo que hoy en día nosotros como jóvenes no se nos ha inculcado ese gusto por la historia. Y no digo que esté mal, o está mal, no, sí está mal, toca decir que está mal, porque no nos preguntamos el porqué de las cosas, nunca nos generamos preguntas de, bueno, ¿y por qué esto sucedió así? ¿Qué lo incentivó? ¿Quién lo incentivó? ¿Cuándo se incentivó? No nos generamos este tipo de preguntas que en realidad deberían hacer parte de nosotros porque vivimos en un país que está lleno de historia que muy pocos conocemos y que no todos tenemos como conocimiento de ella. Entonces es bueno generar la historia. Hace poco una docente de una materia nos recomendó escuchar unos podcasts. Por el que yo me incliné más fue por el de la comunicadora Diana Uribe, y tenía demasiados, tenía muchos, pero hubo en especial uno que me llamó la atención, y no porque ya lo hubiera escuchado, sino porque su nombre me causó curiosidad, y era algo que yo nunca me había preguntado, y era, ¿por qué celebramos el 20 de julio? Todos sabemos que, bueno, para los que no saben, el 20 de julio de 1810 es el día de la independencia de Colombia. Yo nunca me había preguntado como, hey, ¿por qué celebramos o sea, sabemos que lo celebramos por la independencia de Colombia, pero no sabemos qué lo generó, por qué se generó, eh, qué causas lo generaron. O sea, yo nunca me preguntaba nada de eso. La doctora ahí nos habló de algo muy importante, que era el movimiento de juntas. El movimiento de juntas es algo que nos permite eh, dejar la euforia de una población hacia nosotros, es decir, evitar el mandato o el autocontrol en nosotros. Y esto viene porque nosotros veníamos regidos en ese entonces por España. España quería que nosotros sí o sí cumpliéramos como las leyes que ellos decían, cuando en realidad estaban equivocados, porque ellos venían de tener un gobierno que estaba fragmentado. Todas las personas tenían una posición diferente, no todas estaban de acuerdo, se querían unas ideas, unas autoridades, y nada de eso se cumplía, nadie podía aportar, nadie podía decir, todo estaba regido al virreinato. Y en ese entonces el virrey quería imponer su mandato, y no, no era lo adecuado para en ese entonces en Santa Fe, Bogotá, que era la capital de la Nueva Granada, porque si venía de estar en un régimen fragmentado, quería venir a imponer otro régimen fragmentado. O sea, no tenía sentido. Entonces llegó un personaje muy importante que se llamó Antonio Villavicencio, y él llegó y nos dijo como, hey, tienen que hacer un movimiento de junta porque no pueden permitir que se les imponga el mismo mandato que se tiene en España. O sea, no pueden permitir eso. Y él dijo, toca armar un tropel. Y ese tropel era el movimiento de juntas. Pero ese tropel viene por algo conocido por los colombianos, que es una historia, que es el florero de Llorente. Yo creo que la mayoría lo hemos escuchado, y esa fue la causa principal por lo que se generó la independencia de Colombia. Entonces la comunicadora Diana Uribe nos decía que de una forma muy moderna, ya que los jóvenes hoy en día funcionamos de formas modernas, que lo que se quería con el florero de Llorente era armar un tropel, o sea, generar como un cabildo abierto. Eso era lo que se quería con el florero de Llorente. No se quería formar violencia, no se quería causar terror, pero sí, no se quería causar terror, pero en realidad tocaba, porque esa era la manera de llamar la atención de la Junta de Gobierno para que se creara un cabildo abierto. ¿Y qué iba a permitir el cabildo abierto? Es decir, como, hey, el rey ya no va a mandar sobre nosotros. A partir de que el cabildo abierto firmara
que el virreinato ya no hacía parte de la autoridad de Santa Fe y de la Nueva Granada, inmediatamente el virrey iba a ser encarcelado. Entonces ahí la táctica era como el florero. Si Llorente prestaba el florero, no se iba a dar ese cabildo. Pero como Llorente no lo prestó, se armó el tropel. Ahí fue cuando llegaron todas las comunidades, empezaron a generar disturbios, a romper ventanas, eso mejor dicho, se armó la de Troya. Y con base a eso se pudo firmar lo que se conocía como independencia de Colombia. En realidad, gracias a esto fue que nosotros pudimos proyectar un futuro. Lo que se quería era que Colombia pudiera generar una imposición propia, una autoridad que ellos mismos pudiesen controlar, ya que se tenían los pensamientos y las personas adecuadas. En realidad detrás de eso habían personas muy, muy buenas. Entonces fue como de que si tenemos personas que en realidad van a aportar a que Colombia, la actual Colombia, pueda ser un país autosuficiente, lo vamos a hacer. Y por eso fue que se tuvieron que arriesgar a que Llorente no prestara el florero, y efectivamente Llorente bendito no lo prestó. Y es así como, bueno, para finalizar, eso fue un breve resumen de lo que dijo la doctora Diana Uribe, la comunicadora, perdón, pero la verdad quedé sorprendida porque yo nunca había entendido un tema de estos, o sea, nunca me había sentado como a escuchar durante media hora, no me tomó más, qué había pasado en realidad y por qué. Porque en realidad tenemos muchas versiones, muchas anécdotas que uno no sabe cuál de todas creer, porque hay noticias muy amarillistas y yo la verdad siempre había escuchado que una que otra, pero una diferente a la otra. Entonces era como que y todo depende de la persona quien lo cuente y cómo lo cuente y con la intención que lo cuente. Entonces los invito a que lo escuchen, es buenísimo, sé que me extendí un poquito, pero es buenísimo, es de Diana Uribe y está en Spotify. Muchas gracias, espero que tengan un excelente día.